Vamos arriba, adelante. Clarita Gutiérrez Pérez, buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo andáis? ¿Todo bien? Pero espectacularmente bien, se me cayó el aparato del micrófono acá, pero ya lo recuperé. Bueno, muy bien. Este, bueno, no sé, el tema para hoy, en realidad, ayer te mandé un mensajito por las dudas, Sí. bueno, si había ¿Y qué alguna te, sugerencia o algo de qué te contestó Néstor? qué hablar. Que haga lo que quiera. Que si se te ocurría algo me ibas a avisar y yo te puse tranquilo. Y además, bueno, ayer andabas medio solo haciendo un montón de cosas. Pero bueno, no, yo siempre pregunto sugerencias porque también está bueno, como un ida y vuelta. Entonces, como quedó totalmente a mi criterio, me acordé, va, me acordé hoy después pensando, ¿no? Pero vieron que el otro día, hoy es 11 de agosto, el 9 de agosto, Felipe Schiappani, el diputado, ¿no? Del Partido Schepani, Colorado, Schepani, vos estás hablando del hombre, Schiappani, el hombre que tiene una seguidilla contra los profesores. sí, tal cual. Es como el que se ocupa de ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo el 9 de agosto, él publica en su Twitter la carta que hace el Frente Amplio dirigida al director de la UTU, de Ismael Cortinas, para pedirle una reunión en marco de la gira que está haciendo el Frente Amplio del Frente Te Escucha, ¿no? Entonces, el diputado dice que el Frente Amplio no respeta la laicidad y que ignora el artículo 58 de la Constitución. Entonces, ahí dije, esto, vamos a poner el tema de la laicidad sobre la mesa. Que en los últimos, bueno, yo no recuerdo, ojo, ¿no? Tengo 31 años, pero no recuerdo que se hablara tanto de la laicidad o que se ponga sobre la mesa o que hayan cuestionamientos de tanto como se ha hablado desde el año 2019 hasta ahora. Esto lo enmarco en el año 2019 cuando empezó también todo el tema de la campaña presidencial. Y bueno, hay como varios ejemplos, pero para empezar, como para poder también dejar las cosas más en claro, cuando uno dice, ¿no? Laicidad, uno evidentemente lo vincula a la educación. Y de ahí también hay como una flechita que sigue otro vínculo a la reforma de Varela, ¿no? Y me acordé de que por allá, creo que fue, sí, 2019, sí, 2019, porque en agosto fue que yo entregué algo escrito sobre ese tema. Estuve conversando en el programa Pipí Cucú que teníamos en la 30 con Ramiro Castro, que él es abogado y también es parte de editor y escribe en la revista digital Contraargumento. La pueden buscar en Google, ponen Contraargumento y ahí ya revista Contraargumento y les va a salir. La revista es digital, gratis, la pueden descargar. Y a mí, bueno, me encanta cómo escribe Ramiro. Entonces me acuerdo que estábamos hablando sobre ese tema de la laicidad en particular por hechos que habían ocurrido, como por ejemplo, fue en contra de la reforma de la Rañaga. ¿Se acuerdan que en un liceo de Montevideo pusieron los estudiantes un cartel y en ese entonces el que ahora es presidente de INAU, Paula Abdala, se molestó muchísimo por ese cartel y bueno, que eso resultó en que presentó un recurso de amparo para que ese cartel no pudiera estar ahí en la fachada del liceo. También fue la época donde se prohibió en el liceo o en los liceos o en educación secundaria, no sé cómo lo que quiera llamar, el uso del tapaboca que había sacado FENAPE. ¿Se acuerdan que decía chiquito acá? Porque el tapabocas era negro con el logo de FENAPES y chiquito acá que decía educar, no lucrar, que eso se prohibió. Después también me acuerdo otro episodio.
que afuera del Liceo de Libertad, acá en San José, le hicieron una nota a una profesora y de fondo salía el liceo. Bueno, y los comentarios a esa nota era todo, bueno, que un poco más estaba violando la laicidad, ¿no? Entonces, o en uno de esos programas con Ramiro, hablando de este tema, me acuerdo que Ramiro lo que me decía, que fue lo que me quedó clarísimo, es que, bueno, la laicidad es una característica de nuestra educación, de la educación, y que en la reforma valeriana, los principios, que era independencia, descentralización y practicabilidad. O sea, no es que los principios eran laicidad, obligatoriedad y gratuidad. Él lo que me decía es que, como a raíz de los principios valerianos de la educación, es que se lee la laicidad. ¿En qué principio? En independencia. Que ahí la laicidad, decía Ramiro, tenía dos caras. Una, o sea, una cara, independencia religiosa, y otra cara, independencia política partidaria de la educación, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos que dicen viola la laicidad, pero tenemos que saber, ¿la laicidad es un derecho? No, o sea, es un principio que está vinculado a la educación. Y si nos vamos como a los que pensamos, ¿no? En la Constitución nuestra, ¿existe algo sobre la laicidad? No. O sea, no en el sentido de que, por ejemplo, el artículo 5 es que, el que también, como muchos podemos vincular, ahora acá lo estoy buscando. Ah, acá. El artículo 5 de la Constitución que hace referencia a que todos los cultos religiosos son libres en Uruguay, el Estado no sostiene religión alguna, reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del erario nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas a servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara asimismo exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones. Esto es otro tema, o sea, vigente este artículo 5 de la Constitución, que capaz que algún día habría que también ponerlo sobre la mesa de, ¿no? ¿Por qué esto, ¿no? Porque todos los templos consagrados al culto de las diversas religiones están exentos de toda clase de impuestos. Pero bueno. Otro artículo de la Constitución que se puede vincular a lo que es el tema de la laicidad es el 58, que acá estoy, que acá el 58 lo que dice es, los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función que, bueno, es lo que nosotros ya lo hemos, creo que lo hemos conversado, y que también dice, no podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes. Otro artículo de la Constitución que también se puede vincular, ¿no? con la laicidad es el 68, que lo que dice es, queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden público. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros o instituciones que desee. Entonces, la Constitución, no. ¿Dónde se habla de laicidad? ¿Dónde está presente? Es en la Ley General de Educación, que con la Ley de Urgente Consideración, esta Ley de Educación tuvo varias modificaciones, pero el artículo 17 de la Ley General de Educación no fue modificado y es el que habla sobre la laicidad, ¿no? La norma, el artículo 17, dice, define a la laicidad como un principio que asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa,
se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias. ¿A qué voy con todo esto, no? Es que el concepto de laicidad, por, por lo que uno va leyendo, escucha, en definitiva, ¿no? Tiene como, bueno, como las leyes, ¿no? Distintas lecturas. Entonces depende de qué o quién o cómo se interprete la laicidad. Por ejemplo, en esa investigación cortita que tuve que hacer en agosto del 2019, que fue justo cuando el tema del cartel en el liceo, me acuerdo que pude entrevistar a Pablo Abdala y, y Abdala sobre la laicidad. Él dijo, en algún sentido, me dijo así textual, lo estoy leyendo de acá de la computadora, en algún sentido es un derecho, pero antes que un derecho es un principio democrático y un principio que hace a la organización democrática y a la vida republicana. En mi criterio es un principio asociado a la tolerancia hacia las ideas de los demás, es un principio asociado a la pluralidad y a la diversidad. Ahora, ese principio se aniquila cuando una sola posición se apropia o se adueña del espacio común, ¿no? Y acá haciendo referencia al tema del cartel. Y como todo, viste, depende de, no sé si es como con qué filtro lo pone para leer o para qué lado lo quiere llevar, es cómo se van llevando adelante las cosas, ¿no? Por ejemplo, con esto del Frente Te Escucha que pidió para hablar ahí en la UTU de Ismael Cortina, no era ir a hablar, no era ir a dar una charla, ¿no? Ahí a la UTU, sino una reunión con su director, y ahora dicen que eso viola la laicidad. Y en definitiva, no tiene, no tiene ese objetivo en el caso de la visita al director para conversar. Porque, por ejemplo, le voy a decir otra cosa pensando en las distintas áreas que hay de pensamiento dentro de la laicidad. Yo no sé si ustedes sabían, ¿no? Que seguramente sí, que la Universidad de la República tiene una red de laicidad, ¿no? Donde se discuten y se hablan todos estos temas. Y también, Me enteré hoy por algunos hechos de alguna expulsión de alguna docente. el de lo de Andrea Díaz. Sí, pero No, no yo la no lo conoces. sabía. Ignoro, como estoy seguro, mucha gente que esté fuera del ámbito de la educación. Claro, la UDELAR tiene esto, ¿no? Tiene una red de laicidad. También, que esto salió en el artículo de la diaria, donde cuentan o donde informan que bueno, que esta docente Andrea Díaz la, la excluyeron de un curso de la NEP sobre laicidad. Y ahí fue donde yo también descubrí que hay un centro de estudios sobre laicidad y educación que funciona en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores de la NEP, de la Administración Nacional de Educación Pública. Y esto es como mi sustento a esto, ¿no? A esas diferencias del concepto de laicidad. ¿Por qué? Porque este centro de estudios sobre la laicidad de educación iba a hacer un curso, había una docente invitada de la red de laicidad de la Universidad de la República, que al final, bueno, la excluyeron. Y era una oportunidad también para poder, sobre este tema, ¿no? Hablar desde los distintos lugares. Otra de las cosas que también que seguramente quedaron como en el tintero, porque no nos acordamos, yo qué sé, yo no me acordaba tampoco, que en abril del año 2021, varios del Partido Colorado, bueno, encabezados por Felipe Schiappini,
Scapiani, bueno, de ese apellido, ellos presentaron un proyecto de ley para que tengamos un consejo de laicidad. No, no prosperó porque no encontré no está esa ley ni nada, o sea, sí se puede encontrar el proyecto de ley en la página del Parlamento, o mismo, supongo que si se googlea en Google se ponen Consejo de Laicidad y seguramente le salga para poder descargar el PDF donde está el proyecto de ley y la exposición de motivos. Entonces, digo, la laicidad es un tema que digo, es un principio de nuestra educación, pero con el artículo 17 de la Ley de Educación, o sea, es imposible, yo le digo, ¿cómo hace un docente ahora, ¿no? En estos tiempos que corren? De repente dice una palabra, o dice algo, o nombra algo, y alguien escucha y, y se lo denuncia porque dicen violación a la laicidad. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la laicidad es fundamental, o sea, lo que expresa el artículo 17 de la Ley de Educación en cuanto a la pluralidad es fundamental para la construcción, ¿no?, del conocimiento crítico dentro de todas las instituciones educativas. Y hoy, por ejemplo, el diputado, voy a buscar el nombre porque Federico Ruiz del departamento, diputado por el departamento de Flores, hablando de esta violación a la laicidad por el Frente por pedirle la reunión al director de la UTU de Ismael Cortines, él hacía referencia, y que también eso me hizo acordar, ese hecho, de que cuando fue la comisión investigadora de FENAPES, una de las personas que fue era la ex directora del Liceo 1 de acá de San José, Miriam Arnejo, y ella ahí, en esa comisión, dijo que, por ejemplo, que ella había recibido la visita del que ahora es presidente Lacalle Pou, del que ahora es ministro de Defensa Javier García, y además de otros sectores políticos, por ejemplo, del Frente Amplio. Entonces, no se entiende por qué, no se entiende, no, se entiende, pero lo que digo es, ¿por qué de repente, para algunos casos, está todo bien, no se viola la laicidad, y para otros, no? Y ahí sale todo el aparato para poner ese tema sobre la mesa en contra de, en este caso, un partido político, pero en los casos anteriores que estábamos hablando, es en contra del gremio de los profesores, por ejemplo, porque también con esto nos remontamos al caso de los 14 profes de San José, que fue por una foto, ¿no?, en contra de la reforma de la Rañaga. Y bueno, no sé qué más decirte. No sé si me quieres decir algo vos. Yo no sé, pero Va muy bien, va muy bien. Va muy bien, seguís hilando muy fino con ese tema. En realidad lo que estás diciendo, estoy mirando a algunos vecinos ahí en el chat, que es lo que yo he visto, ahora voy a hablar de tu persona, que has hecho por lo menos hay dos jueves o 3 jueves, pero hay un par de jueves, 3 jueves con que has hecho una búsqueda en la computadora de cosas que estaban en el pasado quietas allí, que uno las ata, las cose, las teje y termina armando un buzo. Empieza a coser y termina armando algo, y ese algo tiene que ver con hechos puntuales que parecían que eran puntuales en su momento, pero cuando vos los silvanás todos y vas buscando acá y acá y acá y vas concatenando cosas, te das cuenta que hay un proyecto de país, un proyecto de educación que está vinculado al proyecto de país en donde haya menos pensamiento crítico y más pensamiento que se deje dominar, sin capacidad de crítica. Y jóvenes como tú, yo que te redoblo en la edad, si no son críticos ahora, tú imagínate cuando lleguen a mi edad, son obedientes. Y para ahí un proyecto de país, cuando vos nombrás el punto aquí, el punto acá, la ofensiva de Schipiani no es solo, Schipiani no lo hace por voluntad propia, Schipiani, sino que hay un proyecto
para ver la Constitución de una manera y que el profesor quede entre la espada y la pared. Entonces Claro. no es fácil, pero bueno, hay que actuar en el marco de todo esto y lo que tú estás haciendo, yo lo digo por cuenta mía, no lo dices tú, es una denuncia pública. Cuando se toman puntos de aquí, de allá y de allá, de allá, los tirás arriba en un programa de 25 o 30 minutos, es una denuncia pública bien hecha, bien cimentada, con puntualizaciones de hechos que pasaron. Bueno, ahora cuando dijiste así, hechos que pasaron, primero, gracias. Porque más que investigaciones, yo lo que trato es, bueno, voy buscando y tratando de dejar nada más que después cada uno pueda seguir buscando algo más o que se acuerden de algo para ir a buscarlo o tener presente a veces ciertos temas que después se nos van porque, claro, el tiempo pasa y hay problemas todos los días o temas sobre la mesa que son muy importantes. Pero ahora cuando decís esto que pasó, con esto del cartel afuera del liceo, Pablo Abdala termina presentando un recurso de amparo. Me acuerdo que le pregunté a Ramiro para eso que tenía que escribir y, y Ramiro me dijo esto, ¿no? Así, el amparo es un proceso que es la última alternativa para defender los derechos constitucionalmente reconocidos por nuestra Carta Magna. ¿Qué quiere decir eso? Que el amparo es subsidiario, que antes de ir a dirimirse un problema de estas características del tema del cartel en el liceo, hay que atender si hay otro tipo de procesos. En este caso lo había. Son procesos también consagrados constitucionalmente. Primero, Abdala tendría que haber hecho una petición a la ANEP, que eso lo hizo. En función de la respuesta de ANEP, si la respuesta fuera negativa para Abdala, que es el demandante, para eso después tendría que haber recurrido por la vía administrativa. Luego de eso, si hubiera sido negativa la respuesta para Abdala, tendría que haber ido ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y recién ahí, si seguía sin subsanarse y él seguía entendiendo que se estaba violando un derecho constitucional, debía irse al amparo. Entonces, ¿por qué me dijo todo eso Ramiro? Porque el plazo constitucional para la petición, lo primero, ¿no? Eso de la petición a la ANEP, era de 150 días. Y calculando los días, si hacía eso y había que esperar 150 días, pasaban las elecciones. Y estoy segura que era que no se quería que se pasaran las elecciones, ¿no? Entonces, eso, tratar de muchas veces que un ejercicio que hago y que supongo que somos muchos los que hacemos ese ejercicio, ¿no? Bueno, de ver qué fue lo que pasó, cuál es la respuesta que hay de parte del sistema político y entender por qué es esa respuesta. Porque muchas veces puede ser por tema de tiempo, muchas veces puede ser por tema que, bueno, si la resolución va para tal lado, entonces va a golpear negativamente a tal partido político, ¿no? Que así también lo vinculo a lo que estaban hablando con, por ejemplo, con Enrique del tema de carreras, ¿no? Que fue años después y justo de manera simultánea también empiezan cuentas de Twitter a atacar a Charles Carrera. Yo qué sé, digo, tratar de pensar como desde ese lado. Hay un problema o hay una situación problemática o lo que fuere, o hay una noticia, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Hay alguien que sale como de manera negativa, de manera positiva? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa si hubiera pasado, si hubieran tomado otro camino, ¿no? Ese tipo de ejercicios, de preguntas, es lo que trato y tratamos de compartir en este momento y tal, y en la vida, ¿no? Así que bueno, son las 7. Un abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta el jueves. Un beso. Hasta el jueves, gracias por tu aporte. Un abrazo, chau, chau, un beso, chau, 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 chau.